La idea del webinar este es daros pues una visión de qué es SEMrush y cómo trabajar a nivel bastante básico, ¿vale? Pero luego me puedes hacer las preguntas que quieras y Vale. yo te las contesto y vemos cómo plantearlo, ¿vale? Vale. He puesto como ejemplo analizar Amazon.com, ¿vale? Algo más genérico que funciona bastante bien y es un ejemplo que podemos aplicar. Bueno, si queremos hacer una auditoría SEO de nuestro sitio web, lo que tenemos que hacer, bueno, primero de todo, SEMrush es una herramienta de auditoría SEO, entre otras muchas cosas, y es líder en el sector. Digamos que está en las Big Four, que serían lo que te he comentado, SEMrush, Majestic, Ahrefs y Sistrix. Entonces, cualquiera de las 4 que tengas te van a permitir sacar un montón de información, tanto de tu sitio web para ir mejorándolo a medida que vas posicionándote, de tu competencia, poder analizar también palabras claves, volumen de búsqueda, hacer un keyword research bastante profundo y te da muchísimas posibilidades. También tienes un template para poder hacer SEO de contenidos, es decir, puedes poner, pues me quiero posicionar por la palabra clave X y te haces el proceso y te dice el número de palabras clave óptimo de ese artículo para que te puedas posicionar, por qué palabras clave, qué otras palabras puedes incluir en tu texto para enriquecerlo semánticamente, etcétera, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo te lo explico ejemplificado, ¿vale? Porque me suele funcionar bastante bien con los alumnos. Lo primero que vemos es que cuando entramos en SEMrush y abrimos la interfaz, tiene... mi ratón no lo ves, ¿no? ¿O sí? Veo la flechita, sí. La flechita, vale. Sí que lo veo, sí. Aquí, bueno, tienen el buscador, ¿no? ¿Ves que podemos poner, aquí hemos puesto Amazon.com, pero podemos poner un dominio, podemos poner una URL específica, es decir, podríamos poner Amazon.com / es decir, la barrita y algún producto y nos daría resultados, nos daría la analítica de esa URL únicamente. Cuando ponemos Amazon.com nos da los datos del general, no solo de la homepage, ¿vale? Sino de todo el sitio, ¿vale? Y luego también podemos poner palabras clave específicas, por ejemplo, pienso para perros, piensos para el pastor alemán, no sé, se me ocurre. Y te daría palabras clave relacionadas sobre esto, ¿vale? Entonces vamos paso por paso. Si ponemos Amazon.com porque queremos analizar cómo está de bien posicionado Amazon.com, bueno, pues tenemos que poner la URL de la homepage, ¿vale? Amazon.com, daríamos a buscar y nos saldría pues una visión general del dominio Amazon.com. Como ves, justo debajo de visión general del dominio Amazon.com, ves que pone base de datos España, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que te salen un montón, supongo que lo habrás visto en la versión gratuita, pero bueno, básicamente te dan un montón de opciones de otros países. Entonces, si tú pones, por ejemplo, Francia, te va a dar datos de cómo está posicionado Amazon.com en Google FR, ¿vale? Google Francia. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque también varía mucho. O imagínate en tu caso, imagínate, y se suele dar bastante, que la empresa en la que trabajas, cuando haces tu análisis para Google España, luego hay un elemento que también te dice por qué palabras clave, eso en el nivel premium, ¿vale? El porcentaje de palabras clave posicionadas en diferentes países. Es muy probable que estés posicionada sobre todo en Google España, si esa es vuestra estrategia, pero también tengáis palabras clave posicionadas en México, Argentina y otras. Entonces, cambiando la banderita, te daría los resultados específicos de esas bases de datos, ¿vale? Otro elemento que vemos aquí, bueno, es el de dispositivo. Podemos ver cómo están nuestros datos, nuestros resultados, tanto para escritorio como para móvil. Luego la fecha es la fecha en la que hicimos la auditoría, ¿vale? En este caso, bueno, el 5 de marzo. Y la moneda USD, bueno, está en dólares y esto está relacionado sobre todo con el apartado de los anuncios, porque también SEMrush te da los resultados relacionados con si has trabajado Ads, Google Ads, ya sean en display o otro tipo de texto, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez ponemos Amazon.com para buscarlo, los que tenemos tráfico de búsqueda de pago, backlinks y publicidad de display. Estos elementos, bueno, el primero de todo, sobre todo si vamos a hacer SEO,
es el que más nos interesa. Digamos que esto lo que representa es lo siguiente, que el tráfico de búsqueda orgánico es de 7 millones. ¿Cómo saca este dato? Este es un indicador que se saca de la siguiente manera. SEMrush coge todas las palabras clave por las que se ha posicionado Amazon.com, ¿vale? Y cada palabra clave tiene un volumen de búsqueda mensual, ¿vale? Imaginemos que Amazon.com tiene un producto en top 1 que es, pues eso, ¿no? Pienso para perros y son 2.000 búsquedas al mes y está en top 1. Entonces hace un porcentaje y te dice un estimado del tráfico orgánico por esa palabra clave. Entonces, sumando todas las palabras clave por las que se ha posicionado Amazon.com, te hace un porcentaje de, digamos, del tráfico de búsqueda orgánico que tienes mensualmente, ¿vale? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Más o menos? Sí, vale. sí. Bueno, y aquí los datos, bueno, como siempre, ¿no? Pues vemos un 2,1% en verde, pues es que ha habido un crecimiento del 2,1% desde el mes anterior o desde la última, digamos, carga hecha por SEMrush de actualización de Amazon.com, ¿vale? Vale. Supongo no, o sea, tengo la certeza de que dependiendo de la importancia de una página web, SEMrush te carga antes los datos, el dataset, que otras. Imaginemos, claro, Amazon.com pues posiblemente haga actualizaciones diarias o cada hora. En cambio, nuestras páginas web, pues bueno, puede ser diario o de varios días, ¿vale? Luego el tráfico de la búsqueda de pago, bueno, aquí entraría Google Ads, si hacéis programática, pues programática, si os publicitáis en, pues no sé, en medios de comunicación online, etcétera. Y te dice, bueno, pues por qué palabras clave. ¿Hacéis Google Ads a todo esto? Sí. Vale, bueno, ya sabes cómo funciona Google Ads, ¿no? Bueno, pues aquí igual, palabras clave por las que aparecéis en la zona publicitaria de las SERPs de Google. Y luego los backlinks, que bueno, esto está relacionado sobre todo con el link building. ¿Conocéis el término del link building? Bueno, siempre es lo que te permite es, no solo te dice cuántos enlaces has obtenido, ¿vale? De otras webs que apuntan a tu sitio web, ¿vale? Sino que además te dice dominios, los dominios que te han enlazado. Es decir, es muy probable que, entendiendo dominio por un sitio web, yo puedo tener un sitio web y enlazar a Amazon 15 veces, entonces serían 15 backlinks de un único dominio de referencia. Y las IPs de referencia hacen relación a las IPs, bueno, de la IP de la red de Internet, ¿vale? Pero no es un dato significativo a tener en cuenta, al menos en este caso. Y luego publicidad de display, igual. Bueno, tenemos la de búsqueda y la de display, que no, supongo que lo sabrás, pero si no, vamos a ver. La publicidad de display es la que aparece en sitios web de tu temática, impresos, ¿vale? Pues imagínate, pues, todomascotas.com, no sé si existe, pero si hacéis campañas de display es muy probable también que aparezcan ahí vuestros anuncios. Y también suele ser con banners más atractivos y demás, ¿vale? Vale, a ver si puedo pasar a la siguiente slide. Bueno, ¿ves? Esto es lo que te comentaba de las palabras clave por país. Amazon.com te dice, bueno, aunque hemos sacado lo que son los datos de Amazon.es, te da las palabras clave y la ponderación de todas sus palabras clave, ¿vale? Sí. En relación por países. Esto en tu caso, lo mismo, si ponéis vuestro sitio web y ponéis España, os saldrá este gráfico en forma de quesito, ¿no? Sí. Y os diría, pues en España tenéis X palabras clave posicionadas. En verde, que sería en este caso Reino Unido, no sé cuántas. Y así, así, así. Si hacéis clic en la gráfica, en cada uno de los colores, os dará los resultados precisos de cada país, ¿vale? Y luego la tendencia de tráfico, que es esto de aquí, que vemos, nos dice, bueno, la evolución de la visibilidad web del sitio, ¿vale? En base a, bueno, a un histórico en este caso, y luego cuando ves que hay las Gs, es que pone Gs aquí abajo, eso son actualizaciones del algoritmo, ¿vale? De Google. Entonces, se puede dar el caso que estéis creciendo, tengáis una visibilidad alta y de repente haya un cambio en el algoritmo, una nueva actualización de Google y caigáis. En esos momentos es cuando, o que subáis para arriba, cuando veáis una tendencia en alza y que aparezca la G de Google, significará que habéis crecido o decrecido en vuestro sitio web a nivel de visibilidad
en base al algoritmo. Si vais creciendo o de repente despuntáis pero no aparece la G, significará que ha pasado algo que ha hecho que vuestra web vaya más. Por ejemplo, que obtengáis más enlaces externos de alguna fuente con mucha autoridad, o que de repente se haya viralizado un contenido vuestro y que Google lo haya tenido más en cuenta y os haya puesto más palabras clave, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale, pues más elementos. Tenemos aquí mejores palabras clave orgánicas. Mide las mejores palabras clave orgánicas, siempre las mide o te las pone aquí, te las dispone de la siguiente manera. Te cuenta disposición en las SERPs, es decir, cuanto más arriba esté mejor, volumen de búsqueda y coste por clic. Es decir, aquí por ejemplo tenemos Twitch Prime. Vale, pues Twitch es un nuevo, es como una especie de YouTube, ¿no? De videojuegos o algo así, ¿vale? Y te pone primero el Twitch Prime porque está en posición 1, su volumen de búsqueda, cuando pone volumen, y pone aquí 49.500, se hacen 49.500 búsquedas mensuales en España, ¿vale? Sobre esta palabra clave, Twitch Prime. Y cuando alguien hace Twitch Prime, busca Twitch Prime en Google, el primer resultado que aparece, al menos hasta el día que hicimos esta auditoría, fue Amazon.com, ¿vale? El CPC, que sería el coste por clic, que esto atiende a Google Ads, ¿vale? Ajá. Es de 5,23 y el porcentaje de tráfico es el tráfico que esta palabra clave le da a Amazon. Es decir, el 0,56% de sus visitas provienen de Twitch Prime, ¿vale? Vale. Entonces, como Amazon.com a día de hoy tiene el mismo volumen de búsqueda que Twitch Prime, pero su coste por clic es de 0,06, por eso Twitch Prime está en la primera posición aquí en mejores palabras clave orgánica, ¿vale? ¿Qué más elementos tenemos por aquí? Bueno, la distribución de las posiciones orgánicas, en la parte de la derecha, aquí te dice las posiciones, el porcentaje de palabras clave que están entre la posición 1 y 3 de los resultados de Google, entre la 4 y 10, entre la 11 y 20, entre la 25 y 50 y la 55 y 100. Aquí lo ideal es que cuando hagas tu auditoría de SEO, en base a tu página web o la de tu empresa, es que verifiquéis en qué palabras clave estáis en top 1, top 3 y las que estéis en top 2, top 3, actualizar ese contenido para que favorezca que aparezcáis en top 1 y las que están sobre todo en 4 y 10, también actualizar ese contenido, mejorar el title y la meta description para generar pues bueno, más clics en los resultados de búsqueda. Y luego las de 11 y 20, 25 50 y 55 100, sobre todo 11 y 20 y 21 y 50, actualizar el contenido comparándolos con la competencia. Sí que es verdad que las de 51 y 100, claro, están muy lejos del ranking, digamos, de visibilidad de Google, que suele ser la primera página, ¿vale? Pero es interesante poder analizar por qué estáis en top 51 y 100, porque a lo mejor en base a la palabra clave que os queréis posicionar, el contenido que ofrecéis no favorece la intención de búsqueda o no, bueno, digamos que a Google no le ha gustado tanto. Entonces podéis trabajar en todas estas palabras clave principalmente para ir mejorando los rankings, ¿vale? Y te da pues eso, un estimado de dónde vienen el porcentaje de palabras clave en top 1, top 3, top 4, top 10, top 11, top 20, 21, 50 y 51, 100. ¿Sí? Sí. Vale. Más elementos que tenemos por aquí. Bueno, lo del tráfico de búsqueda orgánico es lo que te había comentado antes, ¿vale? La medición que te da SEMrush en base a volumen de búsqueda y tu posición. El tráfico de la búsqueda de pago, bueno, lo que hemos dicho también de Google Ads, publicidad y demás. Backlinks y publicidad, vale, esto de antes, entonces esto ya lo hemos explicado. Elementos interesantes también a tener muy en cuenta y que esto te irá muy bien, sobre todo para analizar a tu competencia. Cuando tienes SEMrush a nivel bueno, de pago, ¿vale? Te dice quién compite contigo y te dice competidores en base a palabras clave. Es decir, te va a decir los competidores que tienes teniendo en cuenta las palabras clave por las que estás posicionado.
Entonces, si SEMrush encuentra que otro sitio web también se está posicionando por palabras clave parecidas a las tuyas o las mismas en posiciones muy similares, te va a dar un ponderado y te va a decir qué es competencia tuyo y en qué rango de competencia estáis. Entonces, todos estos sitios web, que es completísimo, te puede permitir analizar qué es lo que está haciendo tu competencia, si lo está haciendo mejor, si lo está haciendo peor, y luego te lo muestra también aquí en la parte de la derecha de manera más gráfica. Digamos que si imaginemos que nosotros estamos en la posición verde, en el círculo verde, sería interesante analizar qué es lo que están haciendo los de morado y los de naranja, diría yo que es naranja, y competir con ellos, pero teniendo muy en cuenta que la referencia en el sector es este de aquí, este rojo-rosa, que sería el modelo a seguir, ¿vale? Sería una especie de benchmarking de contenido en base a eso, ¿vale? Competir con estos de aquí, pero siguiendo la calidad de estos de aquí. Porque si están estos aquí es por algo, ¿vale? Y luego la tendencia de tráfico de marca. No sé si sabes lo que son las brand SERP. Bueno, digamos que ahora Google, a Google le gusta mucho que nuestra marca sea en sí misma una query. Es decir, si el nombre de tu empresa tiene su volumen de búsqueda en Google, es decir, tu marca sí, es query, se convierte en query, eso hace que Google le dé más relevancia a tu contenido. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues haciendo branding y consiguiendo eso, tráfico de marca. Entonces, cuando hagas tu auditoría de SEMrush, verás cómo tu marca se posiciona en Google. A mayor porcentaje de búsqueda de tu marca en Google, que no necesariamente tiene que ser el nombre de la marca, puede ser el nombre de la marca más pienso, o nombre de la marca más pienso más mascota, ¿vale? No sé si me explico. Sí, sí. Trabajar esto funciona muy bien para generar un ecosistema digital en el que tu nombre de marca sea buscado, sea de relevancia y Google a la larga entenderá en relación a las palabras clave por las que te has posicionado en Google, que serán pienso, mascotas y todos estos elementos con tu marca, entenderán que, vale, esta marca hace piensos para animales, etcétera, etcétera. Vale, entonces la tendencia de la marca puede ir a más o a menos. Entonces es tema importante a trabajar, ¿vale? Vale. Y también te da porcentaje, como lo ves aquí en la derecha, porcentaje de tráfico que te viene desde la marca o sin marca. Por ejemplo, en Amazon. Cuando en Google ponemos Amazon, es de marca, ¿vale? Pero si en cambio ponemos comprar, pues no sé, comprar pienso y aparece una URL que te lleva al carrito de la compra de Amazon y hay un producto de pienso, sería de no marca, ¿vale? Sería de query transaccional de comprar más algo, ¿vale? Vale. ¿Sí? Vale, estupendo. Entonces, a tener muy en cuenta eso. Y lo que tenéis que intentar es favorecer que la tendencia del tráfico de marca vaya hacia arriba, ¿vale? Porque eso a Google le gusta mucho. La parte de palabras de clave de pago, bueno, esto os puede servir sobre todo para tener una doble visión o un doble check si hacéis Google Ads, ¿vale? Pero claro, si al final vais a hacer Google Ads y tenéis el Google Ad Planner a vuestra disposición, siempre va a funcionar mejor que el de SEMrush, ¿vale? Porque claro, al final, si trabajáis con Google Ads, los resultados de Google Ads y las palabras de Google Ads son las que, y con sus pujas, son más fiables que estos resultados, ¿vale? Vale. Pero bueno, sí que te pueden dar eso, ¿no? Los competidores principales que tienes. No sé, creo que ahora Google Ads sí que te dice competidores, ¿no? O productos, ¿no? Ahora te saca productos. Bueno, no me quiero tampoco ir del tema, pero bueno, digamos que si os queda pequeño el planificador de palabras clave de Google Ads, podéis usar este de aquí, ¿vale? Pues te dice las mejores palabras clave de pago. En este caso, pues mira, Oculus Rift, Blackstone, Amazon Web Service, esto en relación con Amazon. Y la distribución de las posiciones de pago, pues lo mismo. ¿Vale? Este elemento tampoco está tan relacionado con el SEO,
pero bueno, para Google Ads es interesante saberlo. Y también te dice, pues eso, los principales competidores de pago y hace el mismo mapa que hacía con las palabras clave posicionadas, pero con el mapa de posicionamiento de las pujas de los anuncios. ¿Qué más elementos tenemos aquí? Bueno, los backlinks, esto es un tema súper importante. Sobre todo, lo bueno que tiene SEMrush es no solo que te dice cuántos enlaces tienes, que eso es muy importante, sino que también te dice porcentaje de enlaces follow y no follow. ¿Conoces la diferencia de enlaces follow y no follow? No la acabo de tener clara. No la acabas de tener clara. Vale, esto es muy sencillo. Cuando un enlace es follow, bueno, vamos de lo más básico y luego ya profundizamos. Los enlaces buenos son los follow, ¿vale? Son los que Google cuenta, ¿vale? Si yo tengo una web de mascotas y pongo un enlace follow hacia tu web, la autoridad de mi web, yo te la transfiero. Porque pongo un enlace, imagínate, hablo de piensos, bueno, los piensos para la pasta alemán, tal. El mejor producto que he visto se encuentra en este enlace. Este enlace, el hiperenlace, el texto ancla, un usuario haría clic ahí y llevaría a tu página web, ¿vale? Ese enlace, si lo dejo en follow, yo te estoy transmitiendo mi autoridad. Y eso se pone con una etiqueta que se llama, bueno, es este sin etiqueta. Pero luego está el no follow, que es, vale, yo estoy hablando de piensos y pongo un enlace hacia tu web, pero no quiero transferirte mi autoridad. Vale. Entonces pongo un enlace no follow, es el mismo enlace, pero hay por detrás una etiqueta que es rel no follow. Lo veréis en la unidad de link building. Pero bueno, la idea de SEMrush y de los backlinks y de estudiar los backlinks, sobre todo es interesante por una razón, porque Google lo que quiere es que nosotros recibamos enlaces de manera natural, no artificial. Pero claro, conseguir enlaces de manera natural es muy difícil. Entonces todo el mundo lo hace de forma artificial, consiguiendo backlinks comprados, teniendo backlinks como enlaces, ¿vale? Comprados, registrándote en un foro de mascotas y pones cualquier comentario y recibes un enlace, etcétera, ¿vale? Entonces, a mayor número de enlaces obtenidos, tu autoridad va a crecer, ¿vale? Y es uno de los elementos, uno de los indicadores, que es el de SEO of Page, que Google mide para posicionarte más alto en los rankings. Sin embargo, si tú pones muchos enlaces follow y pocos enlaces no follow, Google, que es muy listo, ¿vale?, te puede penalizar porque dice, bueno, tú estás haciendo un acto, digamos, fraudulento de enlazado. La gente te tiene que enlazar porque el contenido que tú das es de muchísima calidad, que es lo ideal, ¿no? Entonces, los backlinks y la herramienta de SEMrush, lo ideal es tener un porcentaje, digamos, del 50-50 entre follow, enlaces follow y no follow, ¿vale? Entonces, aquí, si tú analizas tu web y resulta que tienes muchísimos enlaces no follow y muy pocos follow, significa que aunque te transmiten muchos enlaces que van hacia tu web, esos no te cuentan y no te dan la autoridad que necesitas para ir creciendo. Entonces, tendrías que hacer una estrategia de enlazado follow. Pero esos enlaces follow que hagáis no deben superar en porcentaje a los no follow, llegado el momento. Imagínate que dices, bueno, tenemos 50 enlaces no follow. Pues vamos a meternos en 1000 sitios y vamos a conseguir enlaces follow y ponéis 5000. Google va a entender que no es lógico ni es orgánico, ¿vale? Entonces os puede penalizar y que caigáis en el limbo de sus resultados de búsqueda. También sirven los backlinks para saber exactamente, pues eso, quién te ha enlazado, cómo te ha enlazado. También pensar que hay muchas páginas que nos enlazan y son webs que son de muy baja calidad. Entonces es interesante ver cuáles son, seleccionar todo ese contenido, todos esos enlaces y enviar en Google Search Console, que esto no sé si lo habéis visto, hacer un disavow, es decirle a Google, estos enlaces que son enlaces spam que yo no he creado, que se generan siempre porque son así, son scripts que se meten en tu web y de repente te aparece el enlace, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que esos enlaces le puedes decir a Google, estos no me los cuentes, ¿vale? Y haces una limpieza, ¿vale?, de tu sitio web a nivel de enlazado, ¿vale?
¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, Vale, más o menos. vale. Luego, mejores anclajes. Los textos ancla, ¿conoces el término de texto ancla? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. La idea es que cuando hagáis link building, no uséis siempre el mismo texto ancla. Es decir, si yo me quiero posicionar por comprar pienso para perros, claro, lo ideal es que el texto ancla sea comprar pienso para perros, pero no se puede repetir constantemente porque nadie enlaza así, a nivel natural, ¿vale? Y estamos hablando de que estamos haciendo estrategias de SEO page que son artificiales. Entonces, a mayor variabilidad de textos ancla que incluyan comprar pienso para perros, otra URL que sea pincha aquí, otro texto ancla que sea pincha aquí, otro que sea el nombre de tu empresa, otro que sea vacío, que hayan pegado la URL. A mayor diversidad de textos ancla, mejor, porque Google entiende que es menos artificial, ¿vale? Y lo ideal es que sea sobre todo y cada vez más menos palabra clave exacta como texto ancla y más de tipo branding, nombre de tu empresa o el pincha aquí, ese tipo de cosas, ¿vale? Vale. Entonces, este elemento, el de mejores anclajes, te va a permitir identificar cómo te están enlazando y si lo estáis haciendo vosotros desde vuestra empresa, cómo hacerlo de manera coherente para que Google no os penalice, ¿vale? Si veis que, por ejemplo, por palabra clave específica tenéis 100 enlaces y luego los demás son uno tipo pincha aquí, otro que es, no sé, pincha aquí, otro que sea el nombre de tu empresa, otro. Tendréis que diversificar esos 200, esos 100 que hayáis hecho con palabra clave exacta, porque Google es muy listo, ¿vale? Entonces, bueno. Y luego dominios de referencia, esta la parte de la derecha, son lo que te había explicado antes, son, te hace un ranking de los dominios que envían más enlaces a tu web, ¿vale? En este caso, pues vemos que libsyn.com envía, te dice de dónde es la IP, que parece que sea de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Sí. no estoy seguro. Sí, tiene Envía 198.351.743 enlaces a Amazon. Puedes encontrarte que de repente de una web super spam, ¿vale? Que digas esto que es y además no tiene que ver con ni piensos ni con perros y demás. Recibas 10.000 enlaces. Pues eso los localizarías todos y te ayudarían a, pues eso, a sacarlos con Excel, enviárselos a Google y decir, estos no me los cuentes. En el momento elimines esos enlaces tóxicos, vas a crecer en Google también, ¿vale? Y luego páginas indexadas, bueno, páginas en las que están indexados tus URLs para Google y en qué posiciones y qué enlaces obtienes. Hasta aquí lo más... perdón. Uy, vale. Estos elementos, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Últimos editores. Esto tiene que ver más con anuncios, entonces lo paso y prefiero irme más hacia temas de palabras clave y... Vale, palabras clave. Bueno, aquí tenemos, cuando ponemos en investigación orgánica, nos da en otra gráfica los mismos elementos que hemos visto antes, pero bueno, de manera más visual. Pues si ponemos Amazon.com, digamos que tiene 6 millones de palabras clave posicionadas y te va diciendo, pues eso, ¿no? Si está y en qué posición. Entonces está en top 3 y te dice el porcentaje, en top 10 esto y esto. Es lo mismo que habíamos visto desde el principio, pero desde otra visión. Y aquí ya aparecen las palabras clave, todas y cada una de las palabras clave por las que nos posicionamos nosotros o nuestra competencia. ¿Qué podemos hacer si analizamos la competencia? Ponemos en la URL de la competencia, le damos a buscar y después vamos a posiciones en búsqueda orgánica y vamos analizando cada una de ellas. Puede ser que hayan miles o cientos de palabras clave por las que posicionarte. Tienen un filtro de buscar, entonces podrías poner, pues quiero ver si están posicionados por pienso para pastor alemán. Harías la búsqueda y si está, sería interesante ver por qué URL, porque también te dice la URL por la que está posicionado. Yo analizaría esa URL, averiguaría por qué está en una posición más elevada que la mía, en el caso de que lo esté, y analizaría
mi contenido en relación al contenido de esta competencia. Y si ellos han hecho algo que nosotros no hayamos hecho, por ejemplo, pues han subido un vídeo de YouTube en donde, pues no sé, se muestran los paquetes de pienso, es lo que se me ocurre, pueden ser millones de cosas. O han metido un tweet, o mira, nosotros hemos escrito 300 palabras para hablar del pienso para el pastor alemán, ellos han escrito 1500. Pues hombre, es un indicativo de que tienes que escribir más contenido. Entonces puedes analizar y compararte, incluso puedes compararte tú con la competencia en base a esas palabras clave. ¿Vale? Entonces esto es muy potente, es muy, muy potente. Y luego lo puedes exportar como CSV, perdón, y darle tu formato en Excel y sacar cosas muy interesantes. ¿Vale? Muy bien, sí. Más. Bueno, aquí lo mismo. Los backlinks, si le damos al apartado de análisis de backlinks, te saca en profundidad los backlinks que habíamos visto anteriormente. Habíamos dicho que tenía un montón de backlinks y aquí te los van dando uno por uno y también puedes cribarlos. Dices, imagínate, pues mira, veo que hay una página web que me enlaza mucho. Quiero ver qué enlace me hace y hacia dónde apunta, es decir, qué URL me da y también me va a decir si es un enlace follow o no follow. Lo que decíamos, ¿me transfiere autoridad o no me transfiere autoridad? Y luego también te va diciendo qué enlaces has ido perdiendo o has ido ganando. Porque claro, también yo puedo enlazarte a ti y de repente, y soy una web de referencia que te da mucha autoridad, pero yo me canso de escribir sobre mascotas y desecho la web y ya pues no la... dejo de comprar mi dominio y mi hosting. Claro, ahí pierdes tu autoridad. Entonces, estos elementos es interesante tenerlos claro y bueno, auditarlos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, los anclajes, lo mismo. Las palabras clave por las que... Perdón, las palabras clave no. Los textos ancla que incluyen el hiperenlace. Por ejemplo, el buy now, bueno, el vacío, ves que pone empty anchor. Sería la URL escrita tal cual, pues imagínate, pues http amazon.com / pienso, ¿no? Por ejemplo, una que se repite mucho es buy now, que es texto ancla en 211 millones. Claro, tiene su sentido y aquí así que es coherente porque seguramente haya muchas páginas que hagan una reseña sobre algún producto específico de Amazon y pongan buy now aquí, ¿no? O buy now. Y cuando hagas clic ahí te llevará a la URL de Amazon, del producto que estás reseñando. Entonces, esto es bastante coherente y es natural. También es verdad que es Amazon y Amazon es un gigante tecnológico muy bestia. Pero es importante ver eso. Si ves que tienes un texto ancla, en nuestro caso, que tenemos webs más pequeñas, comprobar si es excesivo ese texto ancla y si vale la pena, ¿vale? Si estamos trabajando nosotros el link building, otra cosa es que nos lo hagan de forma natural, ¿vale? Pero si lo estamos trabajando nosotros, ser coherentes con los textos ancla, ¿vale? ¿Qué más elementos tenemos aquí? Dominios de referencia, lo que habíamos dicho, los dominios que enlazan a nuestro sitio web, ¿vale? Los dominios. Antes los enlaces y luego los dominios. Y ahora, sobre todo, quiero meterme ya con... Vale, estos son los informes. Vale, vamos primero a los informes. Esto es muy interesante. Bueno, me ha tocado cerrarlo, pero yo te comento. Digamos que podemos crear informes mensuales o diarios, como queramos, para clientes. Imaginamos que te toca a ti hacer los informes mensuales de visibilidad web para la empresa en la que trabajas. Pues puedes crearte una de modelo. Tienes aquí arriba un montón de plantillas, además es súper atractivo, son muy, muy interesantes y te permiten ver un montón de datos. Y luego eso se convierte en PDF y se puede enviar por mail a los jefes o al director de marketing o lo que sea, incluso para que lo tengas tú. Y lo puedes generar cuando quieras. Incluso luego, una vez hagas el primero, simplemente tienes que duplicar el que ya has hecho y carga los datos actualizados. Te voy a enseñar cómo se ve por dentro un modelo tipo. Bueno, esto es un informe que se hizo de una empresa de aguas. Tengo que poner ahí, no sale esto, ¿vale? Aquí saldría el logo y demás, que puedes actualizar tú. Pero bueno, y en la parte de aquí de la derecha son todos los elementos que puedes incorporar a tu informe.
pues dices, bueno, pues quiero que aparezcan los análisis de dominio o el análisis de palabra clave. Vas haciendo clic aquí y lo vas configurando de manera muy sencilla en modo de bloques en tu informe. Y es muy, muy interesante porque te da resultados de este tipo. Es muy, muy atractivo. Elementos muy interesantes que también no hemos visto en las primeras slides, pero aquí en el informe y en la propia herramienta te da es errores de SEO técnico, es decir, errores 404. ¿Sabes lo que son los errores 404? Sí. Vale, pues te dicen bastantes problemas de este tipo que a nivel de auditoría está muy bien porque vas sacando uno cada mes y claro, errores 404 se generan con bastante frecuencia, ¿no? O la velocidad de carga ha disminuido. Pues, todos estos elementos también los puedes incluir y te sirve también, pues eso, ¿no? Para auditar tu sitio web mensualmente o quincenalmente o como quieras. Y bueno, estos son los elementos que te dan, ¿vale? Yo he cogido algunos básicos, pero puedes utilizar todos estos. Luego puedes modificar, pues eso, ¿no? El encabezado, puedes poner imágenes, pues si no me gusta así, bueno, si te gusta el diseño, pues le puedes dar, que si 2 columnas, le puedes dar todo lo que quieras. Y luego para generar informe, simplemente le das a generar informe en PDF y ya lo tendrías. El que cuesta es el primero. Cuando ya tienes el primero hecho y verificado y el director de marketing o el jefe o lo que sea ya tiene el diseño que le gusta, simplemente es lo que te digo. Tendrás ya el del mes y luego simplemente tienes que duplicarlo y ya te dará los datos en base al día que lo has duplicado, es decir, actualizado ya directamente con el mes siguiente. Entonces eso es muy interesante porque no tienes que hacer nuevamente todo, sacar todos los datos, sino que te los hace automáticamente. Esta es la herramienta que te decía de SEO on page, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, se llama SEO Content Template, funciona como es eso, ¿no? Como una plantilla. Y es muy interesante porque imagínate que decimos, claro, aquí he puesto agua embotellada, pero imagínate que decimos, vamos a seguir con el ejemplo del pienso. Quiero posicionarme por la palabra clave piensos para el pastor alemán. Pondríamos pienso para pastor alemán aquí, ¿vale? Yo he puesto agua embotellada. Pondríamos en España, Spain Desktop o móvil, esto es independiente, y cuando hagamos Create SEO Template nos va a dar estos datos de aquí. Bueno, aquí está procesando y ve de la siguiente forma. Bueno, te da estos datos. Y estos datos son recomendaciones para tu texto, para que tengas bastantes posibilidades de posicionarte en el top 10 de Google. ¿Cómo te da estos resultados o de qué bebé? Lo que hace Semrush es coge los 10 primeros resultados en base a esa palabra clave. Los analiza y te dice, bueno, pues qué elementos debería de tener tu post, tu artículo, para poderte posicionar. Bebiendo, ¿no? Comparando esos 10 resultados que están en top 10. Y te dice, pues, todas estas recomendaciones. Pues, elementos semánticos que deberías de incluir dentro de tu sitio web. Algunas, claro, esto no funciona bastante bien, pero le falta que sea fino. Hay elementos aquí pues, que a lo mejor no tienen que estar, pero por ejemplo, oro azul pues no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, en elementos semánticos relacionados con tu palabra clave, en este caso de agua embotellada, creo que era, pues vaso de agua. Pues la palabra vaso de agua debería de incluirla. O beber agua embotellada. ¿Por qué te pone estas palabras clave? Porque en un porcentaje muy alto, si no en todos los 10 primeros resultados, aparecen estas palabras. ¿Vale? Entonces, Semrush entiende que si estos 10 resultados han puesto estas palabras clave para posicionarte, tú tienes que ponerlas también porque semánticamente son las perfectas para posicionarte en Google. ¿Vale? Backlinks, lo mismo, te dice que backlinks, claro, pues esto está... Bueno, son enlaces, sitios web que enlazan a ese top 10. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que imaginemos que tú haces un contenido sobre pienso, ¿vale? Y hay alguien que, pues eso, enlaza al top 10, ¿no? A 2 o 3. Puedes ponerte en contacto con ellos, a lo mejor analizando ese artículo en el que han puesto ese enlace y enviar un mail y decir, oye, pues nosotros también vendemos pienso, ¿nos pondrías un enlace? Esto se hace mucho, ¿eh? Sí. Un poco tal, pero se hace, ¿eh? Luego, bueno,
elementos de, por ejemplo, interesante, digamos, el número de palabras que debería de contener tu texto, o sea, tu artículo para posicionarte. En este caso, 869 palabras. Ya sabes que si vas a escribir 500 o 600 palabras, las posibilidades van a ser menores, ¿vale? Entonces, a partir de 869 palabras para adelante, significará que tu contenido ya incluye, digamos, el número de palabras óptimo para posicionarte en Google por la palabra clave específica que hayas elegido, ¿vale? Y luego te da los resultados, el top 10. Y esto te puede servir también de modelo, ¿vale? Puedes ir más allá y entrar en cada uno de las URLs, ver qué han hecho, qué imágenes se han puesto, o por ejemplo aquí te dice los 10 errores que cometes con el agua embotellado de grifo. Puedes trabajar el title y el meta description haciendo benchmarking en base a esos 10 resultados y crear tu propio title meta description mejorado, ¿vale? Entonces te permite hacer todo esto. Y luego, bueno, otras recomendaciones básicas, bueno, sobre la metadescripción, el H1 y el texto, y el título del title, que debe incluir la palabra, en este caso, agua embotellada, y todos estos elementos que te los da en base a esos 10 resultados que están en el top 10. Entonces, esta herramienta es muy interesante, sobre todo para eso. ¿Vale? Y luego es lo que te decía, cómo hacer un keyword research con SEMrush. Hemos visto la auditoría SEO en base a un dominio, hemos visto cómo hacer informes a nivel muy básico, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. Hemos visto también el template de SEO on page y aquí tenemos, ahora te voy a explicar cómo hacer keyword research con SEMrush. Bueno, es tan fácil como pones una palabra clave, en este caso, bueno, he puesto un producto siguiendo con Amazon Echo, y te va a permitir eso, ¿no? Cuando pongas una palabra clave y elijas el país, es decir, la base de datos, Google España, Google IT o lo que tú quieras, ¿vale? ¿Cuál es el volumen de búsqueda mensual de esa palabra clave? Imaginemos que ponemos, pienso para pastor alemán, y nos dice que el volumen de búsqueda son, no sé, 2.000 palabras al mes, ¿vale? Y en cambio, luego más abajo, en palabras clave de coincidencia, te dice que pienso para los pastores alemanes tienen en vez de 2.000, 10.000. Entonces ya sabemos que tenemos que enfocarnos a esa palabra clave en vez de a la que habíamos planteado. Entonces aquí lo que te dice sobre todo es, en base a una palabra clave, su volumen de búsqueda y otras palabras clave que pueden ser mejores o incluso pueden ser quizá peores, pero son interesantes tenerlas en cuenta para darle más semántica a nuestro texto, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero posicionarme por Amazon Echo, mi palabra clave será Amazon Echo, pero quizás interesante incluir palabras clave relacionadas, si lo veis aquí, que hay 627, no hace falta todas, ¿vale? Pero si te coges Alexa Echo, Alexa Amazon Echo y Amazon Echo, pero sin H, que por lo visto se busca, puedes incluirlas en tu texto para darle más semántica, ¿vale? Y también te da, pues eso, datos de tendencia de búsqueda, de mensualmente o en base a X tiempo que podemos escribir, si se busca más o se busca menos, ¿vale? ¿Qué más elementos tenemos por aquí? Bueno, en base a la palabra clave que hemos elegido, te dice el top 20, o sea, quién se posiciona de la posición 1 a la 20, de la 21 a la 40, de la 41 a la 60, 71 a 80 y 81 a 100. Claro, al final lo importante es quedarse entre la 1 y la 20, incluso yo te diría entre la 1 y la 10. Pero es interesante ver, una vez pongas una palabra clave por la que te quieras posicionar, ver quién está en ese top 10 y analizar esa competencia. ¿Vale? Me has dicho, bueno, ¿y puedo ver también la competencia? Sí, puedes ver la competencia no solo puedes analizar tu competencia a base de auditoría SEO o en base también a palabras clave. Pones una palabra clave, dices, bueno, quiero posicionarme pienso para pastores alemanes, veo que está, no sé, Purina, que es el primero, que es mi competencia, pero no lo sabía, en el segundo está otro, el tercero otro, el cuarto otro, el quinto otro, lo pasas por SEMrush y ves, en base a esta URL específica, yo lo que haría sería copiar toda la URL, pegarla en SEMrush y te va a decir, por esa palabra clave,
cómo está posicionado y no solo eso, sino otras palabras clave relacionadas con ese tema, con esa query, por las que también está posicionado. Y todas esas palabras las puedes coger y pegar en tu texto de un modo o de otro, de manera creativa, siempre y cuando no sea excesivo la repetición de la palabra, ¿vale? Y enriquecer tu texto. Eso es muy interesante también. Luego también tenemos, bueno, el apartado de anuncios, que es seguimos con Google Ads y programática. Y bueno, hasta aquí lo tendríamos. No sé si me he pasado... Claro, como no está Cristóbal para organizar el tiempo... Bueno, está mi 20. Vale, bien, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. 8:30. Preguntas y Hombre, cosas. realmente lo que veo es que efectivamente no hay color y que te da información muy valiosa realmente. Es muy interesante, la verdad. Y claro, si queréis hacer SEO, una herramienta de pago debéis tener porque si no Claro, vais es que bastante sí, ciegos. lo estoy viendo, sí. Es que... Mm, a ver, es como todo. Pero claro, si queréis apostar por el SEO, porque claro, al final dices, tengo mi Analytics, tengo mi Search Console, claro, pero y tengo el Google Ads y utilizo el Ad Planner. Pero claro, eso es más sobre tu propio sitio web, ¿no? Tú puedes ver tu analítica y decir, bueno, pues esta vez he crecido y he crecido sobre todo para esta URL, etcétera, etcétera. Pero claro, compararte con los demás para encontrar oportunidades de búsqueda, para ver cómo lo hacen, porque a lo mejor puede ser que digas, bueno, es que mi competencia es esta, pero es que a lo mejor a nivel de SEO e Internet es algo totalmente distinto. Encontrar sinergias, elementos, no sé. Yo No, creo que es esencial, la verdad. está Luego claro. tampoco no son muy caras, no son excesivamente caras. Luego también, claro, Sistrix, por ejemplo, compras más módulos o menos módulos. Sembras también es por módulos, creo que es un poquito más rentable. Y ya te digo, al final, controlando una, más o menos controlas las 4. Luego, claro, te lo he explicado a nivel bastante básico. La potencialidad de todas estas herramientas son inmensas, porque también es lo que te digo, te puedes descargar datos masivos en Excel y hacer lo que querías. Y tú, por ejemplo, para hacer o sea, en tu empresa donde trabajes, ¿qué tiempo se manejan para hacer? Dices, porque claro, realmente puedes sacar tanto jugo de esto que te podrías pegar haciendo solo, analizando los datos un montón de tiempo. Mira, cosas que hacemos en mi empresa utilizando con SEMrush y otras muchas herramientas. Hacemos temas de Big Data SEO, que vendría a ser identificar el ecosistema de cómo se busca un tema específico. Pues te pongo un ejemplo. Imagínate, bueno, digamos todo el ecosistema de todo lo que tiene que ver con el sector piensos y perro. Entonces hacemos estudios que te sacan miles de resultados de búsqueda en Sí. base a palabra clave de target, imagínate, es que no sé cómo explicarte, pero por ejemplo, imagínate, podemos escribir por un lado resultados de búsqueda que estén relacionados con el propietario más piensos, por un lado, y sacar de ahí miles de resultados de búsqueda. Por otro lado, protectoras de animales y piensos. Y así, ¿sabes? Targets y targets y targets, y te dan luego una visión de conjunto muy, muy interesante para trabajar palabras clave de larga cola, que al final son las que se puede uno posicionar más fácilmente. Porque claro, si dices, no, me quiero posicionar por piensos de perro, bueno, pero claro, eso es muy difícil, que no Sí. imposible, ¿eh? Pero si dices, piensos para, o incluso por razas, podemos hacer un ecosistema de palabras clave por las que trabajar en base a raza y pienso y es muy, muy interesante. Y luego, Realmente sobre todo eso, es una cosa diaria, o sea, es diario, sí, porque piensa que también, claro, el algoritmo de Google cambia constantemente y luego vosotros para estar auditados. Claro, imaginaos que hacéis artículos constantemente o a lo mejor uno cada 2 o 3 días, ver cómo os habéis posicionado, compararos con la competencia. No sé si hay mucha competencia feroz en lo sí, vuestro. mucho. Luego también, yo por ejemplo sí que
sé, no en piensos, pero en temas de mascotas hay incluso portales verticales Sí. que mueven muchísimo tráfico de mascotas, ¿no? Y mascota.com y no sé cuánto. Y son portales que mueven millones de usuarios. Y no estoy exagerando. Entonces, con que traccionéis en base a vuestras marcas, bueno, o por un lado, posicionaros mejor como branding. Conseguir que vuestra marca sea query, que a lo mejor ya lo es, ¿eh? Y eso te lo puede dar, Semrush te lo puede indicar. Y luego palabras clave relacionadas con, pues eso, ¿no? Vuestros productos y targets. Y eso Semrush te lo da muy bien. O si dices, bueno, es que no sé, me he quedado ya sin contenido para mi web. Te puedes ir a la competencia, analizarla, ver por qué palabras clave se están posicionando y pensar e identificar temas que podéis luego publicar en vuestra web con palabras clave de larga cola, que os posicionáis por ellas y a la larga, posicionaros por esas, las que sean más específicas tendréis mayores posibilidades. Claro. Entonces, estas herramientas están muy bien, sobre todo, pues eso, para hacer estrategia. Y Claro, te facilita los datos para hacer la estrategia. Claro, y luego es que trabajar con un Semrush Premium, es que claro, los datos que te dan son tan básicos, ¿no? Que puedes tener una visión, ya te digo, de 5 palabras o 10 palabras clave y de la competencia de 2 o 3. Y me toca cada 2 o 3 días cambiarme el mail o la IP porque si no, no. Entonces, claro. Depende también de la apuesta de la empresa por el tema del SEO. No sé si vendéis productos online o no, pero pues entonces es importante. Por ejemplo, si vendéis productos online, es interesante porque pasa mucho que cuando el carrito de la compra, un poco antes del carrito de la compra, cuando aparece el producto específico, suele pasar mucho que es una imagen, ¿no? El producto descrito en un par de líneas y cómpralo, ¿no? Entonces, eso es contenido, es thin content, es contenido para Google de baja calidad. Entonces, lo que es interesante ver cómo lo está haciendo la competencia. Lo que se está haciendo ahora mucho en temas de... Bueno, se lleva haciendo ya bastante tiempo, pero claro, como Google, muy pocas palabras clave para él es contenido de baja calidad, aunque es coherente en vuestro caso, porque dices, bueno, es que aquí simplemente es mi producto y el carrito de la compra, ¿por qué tengo que poner más contenido? Lo que está haciendo... Pero lo que está haciendo Google... Lo que hace, bueno, claro, si tenéis mucha descripción, mejor. Pero lo que he visto yo en muchos portales de e-commerce es que te ponen el producto, la línea del producto y el botón de comprar y abajo, al hacer scroll, pero que nadie lee, un montón de contenido relacionado. Y eso funciona muy bien. Incluso en la página de inicio que te aparecen todos los productos así colocados y abajo del todo un texto de 2.000 palabras, 3.000 palabras, PC componentes, toda esta gente hace este tipo de cosas. Entonces, analizar esto de la competencia es muy interesante y ver si les funciona o no. No lo sé. Entonces, bueno, elemento muy interesante es Semrush, herramienta muy útil. Y luego también, pues es que, claro, es lo que te digo, es una de las más potentes, si no la más. Y es que barajéis la posibilidad de alguna de las 4 que te he comentado. Al final funcionan muy, muy parecidas. Entonces, bueno. Y no sé, alguna pregunta más o algo, no sé si... Ha sido bastante ilustrativo y claro. Pues me alegro. Es lo que te digo, posibilidades infinitas. Te lo he explicado muy, muy básico y hay un montón de elementos en la izquierda que no... Claro, porque aquí te puedes poner aquí horas y horas porque tiene muchas funcionalidades. Incluso se puede conectar con el Google Drive, es la caña, ¿eh? Entonces, bueno. Sí. Si tenéis la posibilidad, y luego es muy interesante también porque una vez tengáis la herramienta, antes también, pero claro, teniendo ya la herramienta, hacen muchos webinares, los propios de Semrush, explicándolo todo mucho en profundidad, con nuevas funcionalidades y está muy, muy bien, la verdad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. De nada. Y ánimo con la empresa y con el SEO y con el máster. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, chao. Hasta luego.